Mi nombre es Jaime Nieves, soy ingeniero de soluciones en ERRI y mi especialidad ha estado más en los últimos años en la parte más de negocio, más que en la infraestructura. Ah, bueno, pero Antonio estaba por allá, ¿eh? Sí. Bueno, entonces voy a hablar media hora fundamentalmente porque es el tiempo que tengo y segundo porque me estoy quedando ya sin voz. O sea, que yo creo que es el tiempo que me queda para poder decir cosas antes de que me quede afónico para toda la vida ya. Entonces voy a hablaros de WebGIS en este ratito que tenemos, ¿vale? Y no voy a hacer ninguna presentación ni introducción porque sé que Antonio esta mañana, los que hayáis estado toda la mañana en el track de aguas, ya os ha contado digamos, la parte básica de nuestra plataforma, con lo cual voy a concentrarme en ver ejemplos prácticos. Os decía que mi especialidad está más en la parte de negocio y el WebGIS entronca mucho con esto, porque al final el llevar el GIS a aplicaciones de usuario, a aplicaciones en muchos casos sencillas y muy accesibles, al final lo que ha hecho es democratizar el GIS en gran medida y llevarlo a personas de nuestra organización que tradicionalmente no habían podido trabajar con este tipo de funcionalidad, pero que la necesitaban. En realidad, la ubicación y el análisis espacial es fundamental en casi cualquier contexto, y en una empresa de agua que trabajáis con activos que están absolutamente ligados al territorio, esto es completamente cierto. O sea, es imposible pensar en ningún tipo de análisis de negocio que no involucre la posición donde están las cosas, ¿vale? Entonces voy a centrarme en dos ejercicios fundamentales. Algunos de vosotros a lo mejor lo habéis visto ya porque son dos ejemplos que creo que son muy visuales y que explican muy bien este concepto. Y luego os enseñaré Insights, que sé que lo estaréis deseando. Bueno, veo alguna cara. Me parece que tú estabas en mi charla de Insights antes. Sí, ¿no? No, pero un ratito nada más. Nada más que un ratito para que lo veamos, ¿vale? O sea, haré un ejemplo para que los que no lo hayáis visto ya, aplicado a empresas de aguas, para que veáis de qué forma podemos utilizarlo, ¿vale? Bueno, mi primer ejercicio es, al final, en realidad las dos ejercicios que estoy hablando van al final pues a lo más importante de un negocio, que es la rentabilidad. Y en el caso del agua, pues la rentabilidad consiste en intentar facturar tanta agua como podamos y perder la mínima que se pueda. Entonces, este ejercicio, aunque va de permalog, en realidad el fondo del problema no son los permalog. El fondo del problema está en cómo resolver una problemática de negocio desde el principio hasta el final y una operativa de negocio con información geográfica. Entonces aquí en este ejercicio lo que estamos haciendo es necesitamos reducir en la medida de lo posible la cantidad de fuga que tenemos, y el permalog es una posible alternativa. Un aparato que colocamos en nuestra red para detectar de forma lo más rápida posible, lo más temprana posible, una posible fuga. Pero podríamos aplicarlo a cualquier otro contexto, ¿vale? La idea aquí es que el GIS nos va a ayudar a tomar decisiones en ámbitos en los cuales a lo mejor no tengamos un conocimiento previo o una experiencia previa. En muchos casos vamos a tener una persona que conoce la red de memoria y que sabe perfectamente dónde tiene que abrir y dónde tiene que cerrar, porque lleva 40 años trabajando en ella. Pero si somos concesionarias y entramos en una zona nueva y no tenemos un conocimiento previo de la red, es posible que no tengamos esta información y que tengamos que utilizar otro tipo de información para poder tomar decisiones. En realidad esta es la historia, ¿vale? Entonces, en el caso de los permalog, lo que hacemos es intentar empezar por simplemente filtrar la red y encontrar aquellos tramos de la red que por longitud, por tipo de material o por antigüedad sean las más sospechosas para mí, o las que más probable es que yo encuentre fugas, y por lo tanto donde el permalog en realidad vaya a darme mayor rendimiento, ¿vale? Entonces, una primera aproximación sería simplemente encontrar aquellos tramos que son más sensibles a albergar fugas. Pero si yo tengo un histórico de incidencias, de roturas de red, de fugas, que no siempre lo vamos a tener, pero si lo tenemos, podemos trabajar con él para intentar encontrar patrones que vayan más allá de este simple filtro que hacíamos, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo, de nuevo, va más allá del ejemplo que estamos mostrando. Lo que os estoy mostrando es una forma
muy visual y muy interactiva de presentar una información a alguien que tiene que tomar una decisión, ¿vale? Esa es la base de lo que estamos haciendo. El cómo podemos presentar datos que pueden ser complejos para que alguien sea capaz de decidir, oye, vayamos por aquí o vayamos por allá. Y si lo combinamos con información analítica, pues podemos crear un mapa de calor, un mapa de hotspots que me dice dónde estadísticamente va a ser más probable, en función de todo el histórico de fugas, que encuentre nuevas fugas y dónde estadísticamente va a ser menos probable que esto ocurra. Esto igual, puede ser un análisis que puede tener mucha ciencia por debajo, puede tener mucha estadística, pero que al final yo presento de una forma en la que alguien va a ser capaz de interpretar estos datos muy fácilmente. ¿De acuerdo? Al final, si yo mezclo toda esta información de mis fugas con la información de la red que veíamos antes, yo puedo crear un modelo. Y este modelo, que al final va a contener mi ciencia como compañía, o sea, lo que yo he aprendido de mis redes, la experiencia que yo tengo, mi conocimiento y los datos de los que puedo disponer, al final lo que estoy haciendo es crear una metodología de trabajo que yo puedo replicar en otros lugares. Si yo soy capaz de encontrar algo que me funciona en un lugar determinado, yo puedo llevármelo a otro sitio, de modo que ese conocimiento lo convierto en algo empaquetable desde el punto de vista geográfico y que puedo replicar en otros lugares donde estoy trabajando. ¿De acuerdo? Y al final este script, que mezcla todas esas variables que veíamos antes, pues me da una serie de candidatos. Una serie de candidatos que en principio, tal y como yo he planteado el problema, son igualmente buenos para mí. Son simplemente lugares donde es más posible que en otros que encuentre fugas, pero no tengo una puntuación que me diga que un punto es más peligroso que otro, ¿vale? De modo que mi siguiente paso es decir, bueno, pues si tengo un montón de puntos que son candidatos a encontrar fugas y que en principio valen lo mismo para mí, lo que puedo intentar hacer, al menos, es... Tenéis sitio aquí delante, no, si no queréis estar de pie. Lo que podemos hacer es intentar ver qué lugares tengo que... Porque normalmente voy a trabajar con un presupuesto limitado y voy a poder poner npermalog en los puntos de mi red que tengo, con lo cual, oye, pues ¿por qué no los pongo en los sitios donde voy a optimizar luego el trabajo de campo? Porque tiene que ir alguien a leerlos. Con lo cual, pues si hago un análisis con la red navegable y encuentro las ubicaciones, las n ubicaciones en función de mi presupuesto, que minimizan el tiempo global de desplazamiento de mis técnicos a la hora de hacer las lecturas, estupendo, porque al final estoy reduciendo mi coste operativo, ¿vale? Damos un salto en el tiempo. Supongamos que ya hemos instalado los aparatos. Y ahora lo que tenemos es que asegurar que la gente que está en campo... Perdón, le he dado algo y no sé muy bien a qué. Vale. Que la gente que está en campo vaya con su dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Me vais a permitir que no enseñe el móvil porque es un coñazo conectarlo a la pantalla y tal, pero vamos, seguro que todos os hemos enseñado Collector, habéis visto Survey 123 en la plenaria, sabéis que tenemos muchas aplicaciones de captura de información que ya están listas para usar, que no hay que desarrollar, ¿vale? Esta en realidad es una aplicación web, eso significa que a través del navegador de un iPad, por ejemplo, o de cualquier otra tablet, pues yo voy a poder acceder a esta información. Y de nuevo, la gracia aquí no está en que la aplicación sea más compleja, menos compleja, muestre más datos o menos datos, ¿vale? Aquí la gracia de todo esto es que yo estoy montando todo esto para ser capaz de dar una respuesta temprana a una posible fuga. Sea con un permalog o sea con cualquier otro sistema. Entonces, si yo pongo los permalog y el tío que va a hacer la lectura tiene que llegar a la oficina, pasar un informe, pasarlo a limpio, alguien tiene que informatizarlo y luego llega a la mesa de alguien y tarda 3 semanas en hacer eso, pues estamos en las mismas, ¿vale? Entonces, la gracia de todo esto es que haya alguien que tiene un cuadro de mando que está viendo la misma información que tenemos en el otro sitio y está viendo exactamente cuántos permalog tenemos con una lectura, digamos, fuera de rango, y que cuando un operador vaya a hacer la lectura y diga, oye, esto por la amplitud, por el nivel de ruido, por tal, yo considero que aquí es sospechoso de fuga, que esto inmediatamente se vea en el gráfico y que alguien pueda tomar una decisión en el momento en el que se está haciendo. Porque al final lo que estamos hablando es de reducir el tiempo que el agua está escapando y por lo tanto reducir el dinero que estamos perdiendo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo similar va en la línea del agua que no se pierde porque nuestra red, digamos, deje escaparla, sino porque haya gente que truca un contador o hace una cometida ilegal, es decir, todo eso que se llama agua no registrada, y que cuando empecé a trabajar con Antonio me sorprendió el enorme porcentaje de agua que se pierde de esa forma. De nuevo, el ejercicio este no trata en realidad sobre el agua no registrada, trata sobre cómo podemos mezclar mucha información para tomar una decisión y sobre todo cómo podemos poner esta información en manos de gente que tiene que tomar decisiones, ¿vale? Si no tengo ninguna información previa, uno podría tener la tendencia o el vicio de pensar en cómo funciona la demografía y dónde vive la gente para empezar a pensar en un problema.
¿de acuerdo? Y no sé si esto, en el caso del agua no registrada, tiene mucho sentido o no. Esto que es el puerto de Santa María es una zona muy turística, con lo cual tenemos zonas donde se concentra la gente que vive pues, en este tipo de barrios, donde hay piscinas, que probablemente la piscina es algo que llenas o el jardín es algo que riegas, a lo mejor intentando no pasar por la acometida principal. Pero pensarlo en la forma, o sea, de una forma más genérica. Al final esto es un dato que yo no he necesitado procesar de ninguna forma, sino que yo he recibido directamente como parte de la plataforma ArcGIS y que yo he tardado 30 segundos simplemente en hacer una búsqueda en ArcGIS Online y encontrar hogares con ingresos reducidos, ¿vale? Entonces, si en lugar de este caso estamos pensando, por ejemplo, en ir a hacer una licitación a un lugar donde no tenemos ningún contexto, ninguna información de cuánta gente vive allí, en México, en Croacia, donde sea, pues este tipo de información demográfica que me ofrece la plataforma me da ya una base sobre la cual trabajar. No empiezo desde un lienzo en blanco, sino que tengo ya una información que me da un contexto de en qué zona estoy licitando y qué información tengo ahí, ¿vale? En este caso me sirve, digamos, para llevar el argumento de, oye, hay zonas donde sé que por el tipo de casa que hay, porque haya piscina, porque haya jardines, es probable que ahí encuentre gente que a lo mejor me está tocando un contador, ¿vale? Entonces, Isaac ayer nos enseñaba en la plenaria, por ejemplo, muchas cosas que se pueden hacer con imágenes, que yo no voy a entrar aquí en detalle. Al final, cogemos una imagen como la del PNOD, cogemos una imagen de satélite que tenga una banda infrarroja para poder detectar bien el agua, hacemos un proceso de segmentación, hacemos una clasificación y llegamos a un estado en el cual hemos detectado un montón de piscinas de forma semiautomática, ¿vale? La gracia de esto, y por lo que está en esta parte del WebGIS, no es en el hecho de que seamos capaces de hacer un proceso de imágenes en ArcGIS directamente en nuestra misma plataforma sin salir de la tecnología para poder llegar a esta conclusión, sino que seamos capaces de, a pesar de que este proceso es muy complejo, presentar los resultados a alguien y que pueda tomar decisiones con ello, por muy complejo que sea la ciencia que hay por debajo. Es decir, ¿tiene que seguir existiendo el usuario GIS avanzado y la persona de teledetección que sea capaz de hacer esto? Sí, pero el que toma la decisión no es el que hace la teledetección, el que toma la decisión es otra persona, ¿vale? Y tiene que haber herramientas, y son herramientas web que son las que nos permiten llevar a cabo este tipo de análisis, si es que me deja. Vamos a intentarlo otra vez. Vale, ahora sí. Por ejemplo, en este ejercicio yo lo que he hecho ha sido montar una aplicación web muy sencilla donde estoy cargando estos polígonos rosas que son las parcelas de catastro y la estoy comparando con las parcelas que yo estoy detectando con mi imagen, que son los polígonos azules. Entonces vemos que hay zonas en las imágenes que se ven perfectamente las piscinas, y mi proceso de imagen las está detectando, pero no están registradas en catastro, ¿vale? De nuevo, esto a lo mejor está muy cogido por los pelos, pero a mí, que no tengo ninguna información previa de todo esto, me permite decir, oye, si hay un determinado porcentaje de gente que no está registrando una construcción nueva en catastro, pues a lo mejor es un número, un orden de magnitud que me sirve para tomar una decisión de negocio sobre qué volumen de agua puedo estar perdiendo aquí, ¿vale? Y al final la gracia de todo esto es ponerlo de una forma en la que alguien pueda tomar decisión, ¿vale? Entonces aquí, o sea, esta es la parte fácil. La parte difícil es hacer todo el proceso de imágenes y saber cómo hay que hacer la clasificación y saber cuál es la asignatura espectral que tengo que coger y saber qué tipo de imágenes tengo que elegir. Una vez que tengo todo hecho, crear una aplicación o crear un cuadro de mando es cuestión de 1 hora o 2 horas. Y eso es así. Y digamos, esto es muy potente porque permite que los usuarios GIS se concentren donde realmente aportan valor. Y que haya gente que sea capaz de crear estos productos de información a partir de la información que generan, o que para el usuario GIS publicar esta información para que alguien pueda tomar decisiones con ella sea una cuestión de unos pocos minutos, o de una mañana, o de 2 o 3 horas, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las piscinas que yo he detectado con mis imágenes, que lo que he hecho es simplemente sacar el centro de la piscina para representarlas en forma de puntos, simplemente por verlas mejor. Cada piscina que yo he extraído tiene su área, evidentemente, cada polígono tiene su área. Con lo cual, lo que he hecho ha sido llevarme esa área al punto, de modo que yo sé exactamente cuál es el área de cada piscina. Con lo cual puedo estimar el volumen. Y a partir del volumen puedo estimar el consumo. De modo que cada uno de estos puntos tengo el consumo estimado que debería tener en función de la piscina que tiene. Y yo al final estoy diciendo a una persona, sin mucha formación y sin mucha tal, puede filtrar en 3 sectores en particular
y saber más o menos las piscinas qué tamaño tienen, con lo cual si son piscinas pues más tipo comunitarias o más tipo a lo mejor municipales, o verdaderamente son piscinas de volumen pequeño, es decir, que van a ser piscinas en barrios residenciales, cuántas piscinas tengo y, lo que es más importante, cuánto dinero suponen para mí, ¿vale? Y además le estoy diciendo que tengo un 10% de piscinas que no estoy detectando en catastro. Y esto, de nuevo, pues a lo mejor está muy cogido por los pelos, pero es un orden de magnitud para decir, oye, si yo extrapolo ese 10% a la facturación que yo debería tener en esta zona, pues sé que estoy perdiendo 35.000 euros al año. Y eso ya es un orden de magnitud que a un decisor le sirve para decir, pongo una cuadrilla o no pongo una cuadrilla, simplemente, ¿vale? Entonces, la gracia de toda esta historia es, me da lo mismo lo complejo que sea mi análisis y lo difíciles que sean las herramientas que yo implemente y los flujos que yo tenga, pero yo tengo herramientas dentro de mi plataforma para ser capaz de llevar esa información a gente que tiene que tomar decisiones, ¿de acuerdo? De nuevo, continuando con la historia y suponiendo que, bueno, hacemos la campaña y tiramos para adelante e intentamos buscar en estos barrios laberínticos de piscinas dónde se puede estar produciendo el fraude, pues yo hago un análisis muy sencillo, que es, oye, me cojo los contadores que están cerca de las piscinas, hay puntitos azules, hay puntitos rojos, en algún momento cuando la red de IFEMA quiera saldrán unos polígonos, pero bueno, si no, tampoco es muy importante. Al final lo que estoy haciendo es seleccionar contadores y aquí sí voy a hacer un proceso puramente aritmético al final de añadir puntuación a cada uno de mis contadores, en función de cuánto valen para mí o cómo de sospechosos son para mí. En función de la marca, en función del modelo, de cuánto hace que no lo inspecciono, del consumo histórico si es sospechosamente bajo, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y, como siempre, tengo herramientas para ser capaz de, bueno, pues tratar esto de una forma sencilla y quedarme a lo mejor con entre una puntuación de 0 a 100, pues quedarme a lo mejor con un determinado porcentaje, aquí vamos, ¿vale? Por ejemplo, con las que son mayores de 65 en mi puntuación, y quedarme nada más que con estos contadores que para mí son los más sospechosos, donde más probable es que yo encuentre algo de fraude, ¿vale? Entonces yo lo que hago es mando a mis equipos de inspección y defino las rutas para cada uno de ellos. Y la ruta es otro proceso que puede tener miga por detrás, porque tengo que tener en cuenta muchas variables, las pausas de los operadores, cuánto tiempo trabaja cada uno, que en un viernes trabajan distinto que en un lunes, me da lo mismo. Al final, la foto final, ¿vale?, es una aplicación que yo puedo consultar muy fácilmente, donde para cada ruta, ¿vale?, para cada cuadrilla, la semana 1 el lunes, la primera cuadrilla, semana 1 el martes, tengo exactamente cuántos contadores están inspeccionando, cuánto tiempo dedican a cada uno de ellos, y lo que es más importante, los tiempos para cada uno de ellos. Y si yo sé que en un mes tengo 9.120 minutos, pues, y la que más hace son 8.626, pues significa que me sobra tiempo, con lo cual, pues ya que estás por allí, inspecciona otra cosa, o puedo meter más contadores a mi programa de inspección, ¿vale? De nuevo, son herramientas para que la gente pueda tomar decisiones y para llevar el GIS y el análisis espacial a personas que tradicionalmente en nuestra organización a lo mejor no habían podido utilizarlas, ¿de acuerdo? Y muy en la línea de esto está Insights, que ayer lo contábamos un poco como primicia, y que es una aplicación que está muy enfocada precisamente a llevar el análisis espacial a un nivel distinto, a facilitarnos a los usuarios GIS y a acercarlo a los usuarios que no son GIS, ¿vale? Entonces, para este ejemplo, tengo un ejemplo de contadores con lecturas, ¿vale? Cuando yo trabajo con datos en Insights, veis que tengo acceso a todas las variables. Entonces, yo tengo una capa de contadores que vamos a ver en un mapa y tengo todas las variables que tengo dentro, pues el estado, la marca y unos datos de facturación histórica, ¿de acuerdo? Lo primero que nos llama la atención de Insights, pues que a pesar de ser una aplicación web y estar trabajando con 15.000 puntos aquí, pues esto se mueve muy muy rápido. Yo estoy viendo todos los contadores del puerto de Santa María y esto se mueve súper rápido. ¿Y qué quiero representar, por ejemplo, por marca? Pues arrastro mi variable y lo represento por marca. ¿Qué quiero representarlo por sector? Por sector, ¿vale? Por gran consumo. Fijaos a qué velocidad está representando y agregando 15.000 puntos en un navegador web, ¿vale? Todo es muy interactivo, todo es muy práctico, no es modo proceso como estamos acostumbrados a pensar en el GIS, es una cosa distinta. Aquí tengo la leyenda, por ejemplo, tenemos los contadores que son para mí, digamos, gran consumo y cuáles no, y fijaos que, claro, que tengo 15.346 que son contadores normales y 223 que son de gran consumo, y claro, se me pierden en el ruido. Entonces, la leyenda simplemente pulso en ella y ya veo inmediatamente los patrones espaciales, ¿de acuerdo? Igual que si estoy trabajando, por ejemplo, con gráficos. Vamos a coger consumo,
Y cada variable la podemos representar de muchas formas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que tenemos consumo y sector. Sector y consumo. Pues, ¿en qué sectores me están consumiendo más y en cuáles me están consumiendo menos? Siempre con interactividad, ¿vale? Pulso y estoy viendo estoy viendo en el mapa. Ahora he seleccionado uno que está fuera del mapa, pero pulso y ahí está, ¿vale? Si en lugar de ver la suma del consumo, pues quiero ver la media, que me da un buen indicador de dónde está digamos, los consumidores que más agua consumen, pues lo tengo también, ¿vale? Veíamos antes, por ejemplo, si cogemos directamente, cogemos directamente consumo, pues que al final esto me permite, al final me está presentando un histograma y me permite muy rápidamente pues entender patrones espaciales en los datos, ¿no? O sea, en qué zonas, más allá de mis sectores, digamos, están produciendo, están los contadores con un consumo más alto, ¿no? Insights es mucho esto, de interactividad. Y me permite trabajar con datos y manipularlos un poco a mi antojo. Fijaos que aquí tengo el año. Si yo arrastro el año, pues él me lo va a tratar como un campo numérico, porque el año es un número en realidad. Entonces me va a decir 2012,0, 2013,0. Pero yo sé que en realidad el año para mí es una categoría, de algún modo, ¿vale? Entonces yo puedo cambiar directamente en Insights el tipo de datos. Entonces decirle, oye, esto para mí no es un número, para mí esto es un texto. Entonces ya ahora puedo representar esto de otra forma, ¿vale? Haciendo un ejercicio rápido. Supongamos que, por ejemplo, que arrastramos nuestra marca. Tenemos aquí los contadores por marca. Vamos a elegir, por ejemplo, un gráfico de árbol para verlos mejor. Aquí vemos qué marcas predominan, ¿vale? Voy a elegir una que sea poco predominante. Yo puedo coger estos datos y crear un subset de ellos, ¿vale? Fijaos que aquí nada más que he cogido los contadores de la marca Diel y puedo crear un nuevo conjunto de datos en Insights, ¿vale? Que ahora nada más que contiene todas las variables, pero nada más que contiene los contadores de esta marca. Vamos a darle un nombre distinto, por ejemplo, para reconocerlos, ¿vale? Entonces, fijaos que ahora me cargo estos, añado los contadores de Diel, entonces ya nada más que tenemos los contadores de esta marca, y ahora vamos a hacer un análisis de cómo están funcionando estos contadores en función del año en el que fueron instalados. Entonces tenemos el año de instalación, como veíamos antes, y vamos a coger el estado. Tengo dos variables, año y estado. Creamos un gráfico y ahora me va a mapear estas dos variables. El estado, en producción, planificado, mantenimiento, instalado y fallo, y el año en el que está produciendo cada uno de los estados. O, para mí más visualmente al revés, que es por cada año donde tengo la mayor parte de los contadores, por ejemplo, que me están dando fallos, ¿vale? El número de incidencias que he tenido con esos contadores en función del año. Este es el tipo de cosas que nos permite hacer Insights. Y como veis, no hace falta ser un experto en GIS para trabajar con esto, ¿vale? Otro ejemplo. Tengo, además de estos contadores, voy a cargarme ya esta capa, además de los contadores, tengo los sectores hidráulicos, ¿vale? Uno de los procesos típicos, sobre todo si quiero analizar patrones que tengo a otro nivel administrativo, es la agregación espacial, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos la agregación espacial en Insights? Pues arrastro mis puntos sobre mis polígonos y listo, ¿vale? De nuevo, fijaos la rapidez con la que me he agregado 15.000 puntos sobre estos polígonos. Me está representando la cuenta de contadores, voy a hacerlo un poquito más despacio para que podamos agregar otra variable. En lugar de añadir nada más que la cuenta de contadores, pues me interesa el consumo acumulado en el mismo periodo del año 2015 y 2016. Ejecuto. Y ahora tengo aquí mis contadores, mi número de contadores, pero también puedo representar en qué sectores tengo más consumo en un año específico. ¿De acuerdo? Y yo puedo, como veis, el resultado me aparece aquí, con lo cual yo puedo seguir haciendo preguntas a mis datos. Y a nivel de contador tengo la facturación, ¿vale? En el contador leo el consumo, en los sectores tengo la facturación acumulado, con lo cual yo quiero entender relaciones en estos datos. Y yo tengo un botón interactivo y aquí siempre puedo acceder a preguntas y respuestas. De nuevo, lo que estoy haciendo es poner fácil a los usuarios el acceso a la funcionalidad geográfica. Y de una forma, además, que sea lo más intuitiva posible. Es decir, ¿yo quiero entender cómo se relacionan las cosas? Sí. Y quiero entender cómo se relaciona mi consumo en 2015 con la facturación en el mismo periodo. Que tendré en algún sitio.
Bueno, y si no, cojo cualquiera, si me da lo mismo para hacer el ejercicio, ¿vale? Lo que me genera es un gráfico de dispersión, de modo que me está relacionando mi consumo y mi facturación en el mismo periodo si lo hubiera hecho bien, ¿vale? Y puedo crear una línea de tendencia y entender si hay una relación entre estas variables. Si hubiera cogido la variable buena... ¿Por qué no he cogido la variable buena? Porque en esta capa ya lo he hecho veces y estaba, no sé por qué. Bueno, da lo mismo. Y veis que, bueno, pues al final esta línea de tendencia, sobre todo lo que me ayuda es a entender en qué sectores estoy, digamos, fuera del comportamiento típico, ¿vale? En qué sectores la facturación con respecto al consumo ha crecido proporcionalmente más que en otros y donde, por tanto, puedo tener más o menos pérdidas. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es esto, es acercar la funcionalidad geográfica y el análisis espacial a personas que probablemente necesiten esto, pero que hasta ahora tenían que pasar por una aplicación de escritorio que era muy poco accesible para ellos, ¿vale? Pues yo en realidad ya he acabado. ¿Tenéis alguna pregunta que os guste? Ah, bueno, sí, esto es interesante en Insights. Que en Insights todo lo que hago siempre se está almacenando. De modo que yo hacía el chiste en la charla de que yo, que tengo malísima memoria, esto me viene estupendamente porque así sé cómo, no solo sé a dónde he llegado, sino cómo demonios he llegado hasta allí. Y además yo puedo, una vez que tengo, igual que veíamos antes con el modelo, cuando contaba el ejemplo de los permalog, pues aquí yo puedo ejecutar este mismo proceso con otros datos. De modo que yo pueda llegar a las mismas conclusiones, o a otras conclusiones, mejor dicho, con nuevos datos. O incluso compartirlo con otras personas de mi organización. De modo que esas personas puedan también ejecutar estos flujos, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengáis? Que nos quedan, bueno, 2 minutos. Un crack. Sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Me preguntan, en la charla de Insights lo he contado, pero aquí como no tenía tiempo no lo he dicho. Me preguntan cuáles son los requerimientos para Insights de licencia. Insights, en esta primera versión, ya se ha anunciado que para el año que viene saldrá, esperemos, una versión para ArcGIS Online. Ahora mismo necesita Portal para ArcGIS, ¿vale? Entonces necesita Portal para ArcGIS, ArcGIS Server, por tanto, porque va por debajo, y el Data Store de ArcGIS Server, ¿de acuerdo? Esos son los componentes de licencia que necesitamos, en 10.5. Entonces, en realidad, como Portal está incluido con ArcGIS Server, todas las organizaciones que tengáis ArcGIS Server ya vais a tener Portal y por lo tanto vais a poder acceder a Insights en 10.5. Es más, Insights, que es una aplicación premium, es decir, tiene un coste específico, los que tengáis un acuerdo corporativo con nosotros vais a recibir, como ayer en la plenaria decía nuestra directora general, recibiréis usuarios de Insights como parte de vuestro acuerdo corporativo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por vuestra atención.